Hola a todos y bienvenidos una vez más a este rinconcito virtual donde nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, el chismorreo del Corazu Superíndice 3N, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestras celebridades favoritas. Hoy prepúrense porque traemos una historia que ha sacudido los tabloides y las redes sociales con la fuerza de un terremoto. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos son Sinu Superíndice 3 Nimo de Pasiu Superíndice 3N, Polu Copyright Mica y por Q Copyright no decirlo, una Q Mica que traspasa pantallas. Pero esta vez, la historia no se trata de un romance de ensueu más menos, o al menos no directamente. De hecho, estamos a Q para desgranar el mensaje bomba que ha lanzado Demet, y que ha puesto a temblar a las revistas del Corazu Superíndice 3N. Un mensaje que, si me permiten decir, ha dejado a Moon SD1 con la boca abierta y planteando preguntas que respuestas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este Culebru Superíndice 3N que parece sacado de una teleserie, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las noticias jugosas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, AQ siempre encontrar en la información Superíndice 3N Moon fresca y un análisis detallado que les permitirá estar al día de todo lo que estuvo pasando en el universo de las celebridades. Y ahora sin Moon dilación Superíndice 3N, acompáñenme en esta investigación Superíndice 3N que nos llevará a descubrir todos los secretos de de este mensaje que ha alborotado las aguas del chismorreo. Todo comenzó Superíndice 3 hace unos días cuando Demet, la talentosísima actriz turca que hemos visto brillar en producciones como Erkenci Kuay y Doyduyune Kaderindir, publicó Superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales que, lejos de pasar desapercibido, generó Superíndice 3 un autocopyright tico revuelo. El mensaje en cuestión Superíndice 3N no era una simple actualización Superíndice 3N de su dúa a dúa o un anuncio de un nuevo proyecto, no. Era una declaración Superíndice 3N directa, casi un ultimátum, que tenía un claro destinatario, Can Yaman. El galu turco que junto a Demet, ha protagonizado uno de los romances seguidos y comentados por los fans de las telenovelas. Y aunque su relación Superíndice 3N en la vida real fue un baibu copyright N de confirmaciones y desmentidos, la sombra de ese romance sigue siendo alargada, aún a día de hoy. El mensaje de Demet, aunque ambiguo en su forma, era contundente en su fondo. No hablaba de amor ni de reconciliación Superíndice 3N, ni de segundas oportunidades. El mensaje iba mucho tocando temas como la lealtad, el respeto y la madurez. Y aunque no nombraba directamente a Can Yaman, las indirectas eran tan claras que la prensa del Corazu Superíndice 3N no tardó Superíndice 3 en atar cabos y apuntar directamente al actor como el destinatario de este mensaje bomba. Las revistas del Corazu Superíndice 3N, que siempre estuvieron al acecho de cualquier desliz o polu copyright mica, no tardaron en hacerse eco de este mensaje y las redes sociales, como es costumbre, se convirtieron en el campo de batalla donde fans y detractores debatieron hasta la saciedad sobre las intenciones de Demet y las posibles implicaciones de sus palabras. Pero ¿Q copyright de cuál exactamente ese mensaje que ha causado tanto revuelo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet, fiel a su estilo enigmático, no fue explícita en sus palabras. Utilizo Superíndice 3 un lenguaje copyright tico cargado de metáforas y simbolismos que permito a múltiples interpretaciones. Algunos vieron en sus palabras un llamado a la reflexión Superíndice 3N, una crítica velada a la actitud de Can Yaman durante su relación Superíndice 3N. Otros, sin embargo, interpretaron el mensaje como una forma de poner un punto final a ese capítulo de su vida y pasar página de una vez por todas. Y es que, como siempre sucede en estos casos, las interpretaciones son tan variadas como el número de personas que leen el mensaje. Lo que queda claro es que Demet no quiero pasar por alto los problemas que, según ella, existieron en su relación Superíndice 3N con Can Yaman. Era una forma de hacer una declaración Superíndice 3N, sin ser directa o muy explícita. Claro, la prensa del Corazu Superíndice 3N no tardó Superíndice 3 en comenzar a atar cabos. Se recordaron viejas entrevistas, se sacaron a relucir declaraciones del pasado y se hicieron todo tipo de especulaciones. Algunos medios incluso afirmaron que el mensaje de Demet era una respuesta a una actitud poco profesional de Can Yaman durante alguna de sus colaboraciones en el pasado.
Otros, sin embargo, fueron mucho SAYUR, y apuntaron a posibles infidelidades o falta de compromiso por parte del actor como el detonante de este mensaje. En fin, como siempre sucede en estos casos, la verdad se pierde entre un mar de especulaciones y rumores. Lo que es cierto es que Demet logró superíndice 3 su objetivo, generar debate, poner a Can Yaman en el ojo del huracán y dejar claro que no estuvo dispuesta a pasar por alto ciertas actitudes. Pero, ¿Q copyright ha dicho Can Yaman al respecto? Pues bien, aquí es donde la historia se torna aún más interesante. El actor, conocido por su carisma y su fuerte personalidad, ha preferido mantener un perfil bajo ante esta polu copyright mica. Al menos en un inicio. No ha respondido directamente al mensaje de Demet, ni ha dado ninguna declaración superíndice 3N a los medios de comunicación superíndice 3N. Su silencio, por supuesto, ha sido interpretado de mil maneras. Algunos lo ven como una forma de evitar alimentar la polu copyright mica y darle de ese protagonismo a la noticia. Otros, sin embargo, creen que este silencio es una forma de reconocer que el mensaje de Demet iba dirigido a con diéresis copyright L y que, de alguna manera, el actor se siente identificado con las críticas que la actriz ha lanzado. En las redes sociales, el debate ha sido encarnizado. Los fans de Demet, por un lado, la han apoyado incondicionalmente, aplaudiendo su valentía y su honestidad al expresar sus sentimientos. Los fans de Can Yaman, por otro lado, han defendido a capa y espada al actor, argumentando que el mensaje de Demet es una forma de buscar protagonismo a su costa. Y entre ambos bandos, los mules e imparciales han intentado comprender la situación superíndice 3N desde todos los condieresis nulos, analizando las posibles motivaciones de ambos actores y buscando la verdad entre tanta especulación superíndice 3N. En definitiva, un autocopyright tico culebru superíndice 3N que ha mantenido a todos los seguidores de estos dos actores en vilo. Pero se ayu del Skug, da lo medio tico, la polu copyright mica entre Demet y Can ha abierto un debate mucho ese profundo sobre las relaciones sentimentales en el mundo de las celebridades. ¿Hasta Q copyright? ¿Los actores tienen derecho a expresar sus sentimientos en público? ¿Es la línea que separa lo personal de lo profesional? Y sobre todo, superíndice 3 afecta todo esto a sus carreras y a su imagen pública. Estas son preguntas que no tienen fácil respuesta y que cada actor debe responder según sus propios valores y prioridades. Sin embargo, lo que queda claro es que las relaciones entre celebridades siempre estuvieron sujetas al escrutinio público y que cualquier desliz puede ser amplificado por los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales. Por supuesto, esta no es la primera vez que una relación superíndice 3N entre celebridades termina en medio de la polu copyright mica. A lo largo de la historia del espectáculo, hemos visto superíndice 3 parejas que parecuan sacadas de un cuento de hadas terminan envueltas en dalos y dramas que acaban por dar más menos a sus carreras y su imagen pública. Y es que aunque las celebridades vivan una vida de glamour y lujo, no dejan de ser personas con los mismos problemas y sentimientos que cualquier hijo de vecino. La diferencia es que sus vidas están expuestas a la mirada de millones de personas y que cualquier error o desatino puede ser amplificado hasta el infinito. En el caso de Demet y Can, la polu copyright mica parece haber abierto una nueva brecha entre ellos. Aunque en el pasado han manifestado en varias ocasiones su deseo de mantener una relación superíndice 3N cordial, este mensaje de Demet parece haber dinamitado cualquier posibilidad de reconciliación superíndice 3N. Al menos a corto plazo. Y es que cuando los sentimientos están a flor de piel y las heridas aún no han cicatrizado, es muy difícil dejar atrás el pasado y construir una nueva relación superíndice 3N. Incluso si esa relación superíndice 3N es meramente amistosa. Pero, ¿les son las posibles consecuencias de esta polu copyright mica en la carrera de ambos actores? En el caso de Demet, la crítica podrá resultar en un apoyo aún mayor por parte de sus seguidores, quienes valoraron su valentía y su honestidad al expresar sus sentimientos. Al menos así lo creen algunos analistas de redes sociales. Y es que en la actualidad, la autenticidad es un valor muy apreciado por los fans, quienes prefieren a los famosos que se muestran tal y como son, sin filtros ni máscaras. En el caso de Can Yaman, la polu copyright mica podrá tener un impacto muy negativo en su imagen pública. Aunque el actor cuenta con un gran número de seguidores, también copyright N tiene una legión superíndice 3N de detractores que no le perdonaron sus posibles errores del pasado.
Y por supuesto, la prensa sensacionalista no dejará pasar la oportunidad de echarle más menos al fuego y amplificar cualquier error o desliz que pueda cometer el actor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las aguas de la farándula son muy turbulentas y que a menudo, lo que hoy parece un drama de proporciones gigantescas, más menos ana puede ser olvidado por la opinión superíndice 3n pública. Y es que en este mundo de la fama y el espectáculo, las noticias cambian a la velocidad de la luz y las copyright micas suelen durar muy poco. Lo que es cierto es que tanto Demet como Can tendrán que ser muy cautelosos a partir de ahora y cuidar al máximo sus declaraciones y sus actitudes. Especialmente si quieren evitar nuevas copyright micas que puedan dar más menos a su imagen y su carrera. Además, es fundamental tener en cuenta que la vida de una celebridad no es tan glamurosa y sencilla como puede parecer desde fuera. Los famosos, aunque vivan rodeados de lujo y comodidades, también copyright N tienen que lidiar con la presión superíndice 3n de la F. Ama el escrutinio público y las constantes críticas. Y en ocasiones la vida personal se ve afectada por la profesional, dando lugar a situaciones tan tensas y complicadas como la que estamos analizando. Es por eso que en estos casos es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sentimientos y emociones que merecen el mismo respeto y comprensión superíndice 3n que cualquier persona. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es ¿copyright pasaru a partir de ahora? ¿Se reconciliaru n Demet y Can? ¿Seguiru n enfrentados? ¿O por el contrario pasarán Gina y buscaru n la felicidad por caminos separados? La verdad es que en estos momentos no podemos saberlo con certeza. Solo el tiempo dirá copyright para el futuro a esta pareja que, a pesar de todo, sigue despertando el interu copyright y la curiosidad de millones de personas en todo el mundo. Lo que podemos asegurar es que estaremos pendientes de cada movimiento, cada declaración superíndice 3n y cada copyright mica que pueda surgir. Y por supuesto compartiremos con ustedes todas las novedades en el menor tiempo posible. Lo que me gustaría recalcar es que se ayuda de la copyright mica y el escándalo medio tico, lo es importante es que tanto Demet como Can sean felices y puedan desarrollar sus carreras profesionales sin mayores contratiempos. Y aunque el camino del amor sea tortuoso y lleno de obstáculos, estoy seguro de que ambos encontrarán la felicidad que se merecen. Ya sea juntos o separados. Al final, lo importante es ser fiel a uno mismo y buscar el bienestar personal por encima de todo. Y hablando de felicidad, también copyright N me gustaría hacer una reflexión superíndice 3n final sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3n en estos casos. Es fundamental que la prensa del corazón superíndice 3n actúe con profesionalismo y rigor, evitando caer en el sensacionalismo y el amarillismo. Y que en lugar de avivar la copyright mica, busque la verdad y respete la privacidad de los personajes públicos. Al final, el objetivo de cualquier noticia debe ser informar, y no generar escándalo a toda costa. En fin, que ha sido un análisis profundo y detallado sobre el mensaje bomba de Demet y sus posibles implicaciones. Hemos explorado cada uno de los aspectos relevantes de esta copyright mica, analizando las posibles motivaciones de ambos actores y las consecuencias que todo esto puede tener en sus carreras y en su vida personal. Espero que haya sido interesante y enriquecedor para todos ustedes. Y ahora, para ir terminando este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado hoy. En primer lugar, hemos hablado del mensaje que Demet publicó superíndice 3 en sus redes sociales, un mensaje que, aunque ambiguo en su forma, era contundente en su fondo y cuyo destinatario, según la prensa del corazón superíndice 3n, era Can Yaman. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este mensaje, desde una crítica velada a la actitud de Can hasta un punto final a una relación superíndice 3n que en su momento fue muy seguida por los fans. En segundo lugar, hemos hablado del silencio de Can Yaman, un silencio que, como suele suceder en estos casos, ha sido interpretado de mil maneras por los fans y la prensa del corazón superíndice 3n. Algunos lo ven como una forma de evitar alimentar la copyright mica, otros como una forma de reconocer su responsabilidad en el asunto. En tercer lugar, hemos debatido sobre las posibles consecuencias de esta copyright mica en la carrera de ambos actores, y CEU superíndice 3 la autenticidad es un valor muy apreciado por los fans. Y en cuarto lugar,
hemos hecho una reflexión superíndice 3n final sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3n y sobre la importancia de respetar la privacidad de los personajes públicos. Y ahora me despido de ustedes por hoy. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por su tiempo, por su atención superíndice 3n y por acompañarme en este viaje a Trabu Copyright, ese de los entresijos del mundo del espectáculo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Y sobre todo espero que les haya permitido tener una visión superíndice 3n muy completa y objetiva de esta Polu Copyright mica que sin duda va a seguir dando mucho de copyright hablar. Antes de terminar, me gustaría animarles a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y conocer sus puntos de vista. Su feedback es fundamental para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. ¿Qué copyright opinan ustedes de esta Polu Copyright mica? ¿Creen que Demet tenía razón superíndice 3n al lanzar este mensaje? ¿Creen que Can Yaman debería haber respondido? Y sobre todo, CU superíndice 3mo creen que afectaru todo esto a la carrera de ambos actores. Los leo con mucha atención superíndice 3n. Y ahora para finalizar, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle al botón superíndice 3n de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al día de las últimas noticias y Polu Copyright micas del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.